Salud de la provincia de Neuquén, una provincia con muchas particularidades y con una población muy concentrada en una zona que es la confluencia. Sí, sí, también vamos a hablar de un montón de cosas. Sobre todo mencionamos cuando arrancamos el programa Entre Líneas, este clima, Sí. ¿no? Y la llegada del invierno, se aceleran las vacunas, se acelera la gente en la guardia también, explotan las guardias. Bueno, ¿cómo está el sistema de salud para encarar este invierno también? Lo tenemos aquí sentado a Martín Regueiro. Martín, muchas gracias por venir a visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo está una pregunta bien general, ¿cómo está hoy el sistema sanitario de Neuquén? ¿Qué análisis hace el gobierno de la provincia, no? El sistema de salud es un sistema que, como decías vos recién, sigue creciendo, sigue buscando adaptarse a la dinámica y a la explosión demográfica que tenemos. Y nosotros tenemos un dato siempre que lo medimos, que un poco estaba abriendo la computadora para eso. Un dato que nosotros medimos todo el tiempo, que es la cantidad de usuarios del sistema público de salud. Sí. Nosotros sabemos que la población de Neuquén, según el censo 2022, tiene 710.000 habitantes y hoy de los 710.000 habitantes, 510.000, dato de ahora, Sí. 510.000 son usuarios del sistema público de salud. O sea, es el 72% de la población. Claro. 7 de cada 10 podríamos decirlo de esa manera. Y de esa población, el 62% tiene cobertura de obra social. Nos pone a nosotros en el desafío, en la necesidad de adaptarnos y de poder dar una respuesta rápida para esto y poder acompañar el crecimiento poblacional de una manera lo más ordenada, metódica, pero y utilizando bien la información para poder dar la respuesta que la comunidad necesita. Vos decías muy bien que la concentración de la población se da principalmente en Neuquén Capital y en toda la zona de la confluencia, pero se dan asimetrías entre Neuquén, por ejemplo, y Plotiero Centenario, que a pesar de que son ciudades con esa densidad poblacional, esa cantidad de habitantes, por ejemplo, en el subsector privado no hay guardias. Entonces, ¿eso en qué redunda? En que en la ciudad de Plotier, una ciudad de Centenario, las guardias de nuestros hospitales tienen una demanda, una presión todavía mayor que la que ocurre en otros lados. Igual también nos pasa que gente viene para acá, viene a Neuquén a atenderse. También pasa que van de estas localidades, vienen a Neuquén Capital a atenderse, claro, también en su sector privado. Pero eso también hay que entenderlo y priorizarlo porque bueno, el Estado tiene que estar presente y en este orden que se plantea va creciendo el subsector privado, también debiera adaptarse a la dinámica del día a día. Lo vemos particularmente se da en guardias, que es donde más impacto tiene, que es lo que vos un poco decías hoy, contabas recién, donde en esta época del año vemos mayor cantidad de demanda de patologías respiratorias, algo muy significativo. Martín, ¿cómo se administra, ¿no? el sistema de salud público con esta semejante demanda que vos mencionás, ¿no? Más de 500.000 personas que se atienden en los hospitales públicos. Y me imagino también, y esto lo digo a modo personal, de que conozco personas que de parte de Río Negro, que también vienen mucha gente a atenderse al sistema de salud público de Neuquén. ¿Cómo se administra esta demanda? A ver, nosotros somos un sistema que prioriza a la población neuquina, incluso en cuestiones de leyes, por ejemplo, si uno tiene obra social o es de otra provincia, por ejemplo, no podemos comprar, no sé, tenés una caída, necesitas una prótesis de cadera, nosotros no podemos comprarla, claro, ¿sí? Entonces eso hace que los días de internación, por ejemplo, de pacientes con obras sociales, sean más prolongados. Situación hoy que nos pasa en el Castro, que tenemos creo que 7 pacientes internados, con fractura de cadera, que tiene que aportar los materiales de PAMI y que hasta que PAMI no entrega nosotros no podemos salir a comprarlo. Eso hace que nuestro sistema tenga que adaptarse con mayor vertiginosidad, si es que existe la palabra, a dar una respuesta necesaria, porque en el medio de que tenemos pacientes que están muchos días internados por coberturas de obras sociales, que la obra social no da la respuesta, tenemos aumento de demanda de patología respiratoria. Entonces nos pone en una cuestión de inelasticidad del sistema, digo, porque crear una cama en salud, acuérdate lo que fue en pandemia, o sea que de repente había, bueno, esa inelasticidad nos pone en la situación de tener que priorizar y ordenar la atención sanitaria de una manera más fluida y permanente y utilizando muchas derivaciones, bueno, con distintos dispositivos que pensamos para evitar derivaciones innecesarias, digo esto,
Y nada, para nosotros, por ejemplo, las redes de telemedicina o los dispositivos de atención a nivel remoto nos permite en muchos casos evitar derivaciones o en muchos casos iniciar tratamientos. Te cuento un ejemplo. Cuando una persona tiene una ACV, un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, el tratamiento, siempre se dice que el tiempo es cerebro, digo en eso, todo el tiempo que uno pierde en destapar ese vaso, esa arteria que está tapada, impacta sobre la mortalidad, o sea, de las complicaciones que va a tener esa persona. Nosotros fortalecimos una red que ya se viene trabajando embrionariamente, pero que la fortalecimos, que tiene que ver con dar tratamiento local. Entonces, no sé, hoy en Rincón de los Sauces, en Butarranquil, o en Chosmalal, o en Zapala, ¿qué pasa? Iniciamos el tratamiento, claro. ¿Sí? Fibrinolítico con alteplase. O bien pacientes con infartos, que inicias el tratamiento, que también lo hacemos en toda la provincia, hay lugares que se hicieron en el sur de la provincia. Villa Langostura fue un ejemplo para nosotros muy paradigmático. Paciente muy joven con un infarto, se le hace tratamiento con streptokinasa o un medicamento, y cuando se sube ya a la ambulancia para el traslado o al avión sanitario, en ese caso fue una ambulancia, para derivarlo, el paciente ya estaba tratado prácticamente. Claro, estaba estable. Estaba estable, estaba la patología más aguda, la que ponía en riesgo su vida, estaba resuelta. Es verdad, puede hacer complicaciones después, sin duda, hay un montón de arritmias, hay un montón de cuestiones, puede hacer un nuevo infarto, bueno, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, pero la parte más importante, que son las primeras horas, ya se hicieron. Claro. Y cuando llegan acá, llega con un paciente menos complejo. Entonces, bueno, hay muchos dispositivos que buscamos nosotros, o hacer cuestiones de telemedicina, para evitar la alta demanda que tenemos acá. Y hoy es una situación que tenemos, que nos pasa en muchos hospitales o centros de salud, que tenemos mucha gente que viene al sistema público para consultas tradicionales, aunque tenga obra social. Digo, esto nos pasa en el Heller, nos pasa en los centros de salud del oeste, donde tenemos mucha demanda, y eso hace que haya filas, que haya demanda, haya gente que... porque lo vemos todo el tiempo. ¿Y hay alguna causa para ese fenómeno? Y sin duda yo entiendo que tiene que ver con el poder adquisitivo de muchas personas que bajaron de plan de obra social o de prepaga, eso lo vemos mucho, lo ven también las prepagas, o gente que antes tenía una situación muy común, es gente que es jubilada, que tenía su obra social, ese instituto PAMI, y que pagaba una prepaga, y de repente la tienen que dejar de pagar. Y cuando vienen a dejar de pagar porque no la pueden pagar, termina pasando eso y vienen a usar salud pública. Y en muchas cosas nosotros, cuando el subsector privado, hay sectores del subsector privado que han cerrado unidades de negocio. Entonces, no sé, trasplante renal. Entonces, cuando cierran porque no rinde, salud pública tiene que seguir estando. Claro. Y nos pasa eso, que somos hoy en salud pública, particularmente en el Hospital Castro Rendón, es el único centro donde se hace trasplante renal. Claro. Entonces, si no es en el Castro, se tiene que derivar a Buenos Aires. Por eso pone, o cuestiones de cirugía cardiovascular infantil, o bueno, hay un montón de ítems que nosotros tenemos, que somos los únicos proveedores donde no nos podemos correr de esto, y es un sistema que tiene una distribución ubicua, a diferencia de otras provincias. Quiero decir que van desde el primer nivel de atención a la alta complejidad y que tenemos distribución en todos lados. Y hay obras sociales, ponele que hay prestadores que no tenés, que yo pongo, Rincón sí tenés un privado, pero que tenés con internación, pero en la mayoría de las localidades del interior, Cutralcó, Plaza Vincul tiene, pero después Plotier y Centenario ninguno tiene internación, pero bueno, nos termina pasando eso, y eso, ¿qué pasa? La gente va a la guardia, donde tiene guardia, y después se interna, y después hace el estudio complementario, y bueno, nos pasó que nosotros medimos muchas cosas, nos pasó que la cantidad de demandas de ambulatorias, o sea, la cantidad de pacientes atendidos por consulta ambulatoria, nosotros estamos en un promedio de 44.000 consultas semanales, y ahora estamos arriba de 77.000 consultas semanales. O sea, ese salto en 2 años... Casi se duplicó. Es una locura, chicos. Cuando vos lo ves en números, sí, o la cantidad de usuarios de Heller, claro. Nosotros nos pasa que... y esto sale de la historia clínica, o sea, cada vez que uno interacciona con la historia clínica de salud nos genera el dato para nosotros definirlo, o la cantidad de pacientes que se atienden en el Hospital Heller, por ejemplo, durante el 2023-24, ese año, se atendieron 45.148 pacientes, claro. Y en el 2025-26 sería ese año, sí, a 2 años de diferencia, 61.623. Claro. Ese es un crecimiento de casi 50%, lo vemos en cantidad de laboratorios, lo vemos en cantidad de consultas, lo vemos en cantidad de cirugías, lo vemos en cantidad... O sea,
Nos pasa mucho eso. Es cierto que aumentamos un 10% de la superficie total de salud pública en 2 años. Solamente el año pasado inauguramos 14.800 metros cuadrados. Pero también eso implica un montón de inversión, de aumento de recursos humanos, aumento de cuestiones de infraestructura, de equipamiento. Piensen que no son solamente un consultorio vacío, sino que hay un montón de dispositivos que dan al medio. Y bueno, y también una cosa que para nosotros también es un indicador, que lo vemos en el recupero financiero. El recupero financiero es lo que nosotros le cobramos a la obra social, después de que el paciente con obra social o prepaga se atiende. Nosotros estábamos facturando en enero del 24 estábamos facturando 839 millones por mes y ahora estamos facturando 4.900 millones. No, claro, o sea, es un montón. Sí. el cambio es tan significativo, o lo que cobramos, no solamente lo que vendemos, no solamente las facturas que mandamos, sino que cobramos, pasamos de cobrar 100 millones por mes a cobrar 4.400 millones. Claro. O sea, es un crecimiento muy grande, pero bueno, y encima nos pasó que asumimos la gestión con un sistema de salud que estaba muy complicado, con recursos humanos muy cansado, con situaciones que teníamos. Me acuerdo de un caso de Rincón, que hubo un incendio, que había un nene comprometido, qué sé yo, y no teníamos ambulancia en Rincón. O sea, o en Cutralcó nos pasó lo mismo. Y bueno, es reponer todas las ambulancias, que todos los hospitales tengan por lo menos 2 ambulancias 0 kilómetros en la provincia, de no tener, o sea, de lugares donde no teníamos. En Chosmalal, las ambulancias, había una ambulancia que tenía 550.000 kilómetros. Sí, claro. Entonces, y son distancias muy largas, y esas distancias muy largas inevitablemente hace que los vehículos fallen, o te dicen hay que arreglar el motor, y le ponen el motor, pero una ambulancia nueva te sale 40 millones de pesos una arreglada de motor, y te sale una ambulancia nueva capaz que 80. Claro. Entonces, pero bueno, cuando vamos planteando las priorizaciones, lo vamos ordenando de esa manera, y nos falta muchísimo, es cierto que nos falta muchísimo, pero también nosotros tomamos dimensión de dónde veníamos y de cómo buscamos optimizar esto, no solamente la facturación, sino el cobro y después la reinversión. Claro. Martín, más allá de esto que comentás, ¿no? De poner en valor el sistema de salud, ¿cómo se proyecta en los próximos años? Y te pregunto en base a esto, siempre cuando se habla del boom de Vaca Muerta y de que la ciudad de Neuquén está creciendo y es una de las ciudades que más crece en el país, no solo hablamos de empleo, no solo hablamos de la economía, sino también me imagino que impacta en el sistema de salud. ¿Cómo proyectan ustedes los próximos años? Mira, el sistema de salud es como un servicio esencial. Nosotros tenemos que ir dando respuesta permanentemente, y con el cambio poblacional, no sé si habían visto el informe de COPADE, que tenían casi 800.000 habitantes, que se planteaba para este año. Perdón, para el año pasado, creo que era septiembre, octubre del año pasado. Esos 800.000 habitantes o 790.000 habitantes, a nosotros nos permite hacer estimaciones sobre, por ejemplo, tasas de uso, o cantidad de consultas, o cantidad de dispositivos que tenemos que pensar. Entonces nosotros tenemos un paquete de medidas que van apuntadas, que no son ahora, pero que vamos a ir implementando, que tiene que ver con dar respuesta de complejidad, pero también nosotros trabajamos mucho con lo que es promoción de la salud y lo que son acciones de prevención. Tenemos líneas de trabajo principalmente vinculadas a vacunación, o lo que nosotros decimos son líneas de cuidado. Para que tomes dimensión, nosotros lo que hicimos es un plan de salud en base a los datos epidemiológicos que teníamos. Veíamos de qué se moría la gente, veíamos por qué consultaba la gente, por qué se internaba. Bueno, a partir de eso nosotros definimos prioridades. No es que las otras cosas no son importantes, pero uno plantea en relación al impacto sanitario. Claro. Uno de los temas que veíamos, cuando hablabas vos de Vaca Muerta, el desarrollo de la industria del petróleo, en la región de Vaca Muerta, principal causa de muerte en hombres es accidentes viales, y principal causa de muerte en mujeres es cáncer de mama. Y cuando asumimos no había ningún mamógrafo en la región de Vaca Muerta. Claro. Entonces, ¿cómo hacer prevención si uno no tiene la herramienta? Y evidentemente, pusimos un mamógrafo en Anielo, estamos ahora inaugurando durante el miércoles seguramente el mamógrafo de Centenario. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos buscar la manera de hacer prevención, hacer diagnóstico temprano, para hacer tratamiento oportuno. Pero bueno, tenemos un montón de líneas de cuidado que van por ese orden, y lo que estamos haciendo es tratando de disminuir el impacto de enfermedades que son comunes y una población que encima tenemos la expectativa de vida más alta del país. Claro. Pero bueno, son variables que nosotros vamos fortaleciendo, pero el crecimiento poblacional muchas veces va más rápido de lo que es
reponer, por ejemplo, el recurso humano. El otro día estuve en la fiesta, en el acto de egreso de los estudiantes de medicina, que egresaron 50, que es un hito realmente que egresen 50 estudiantes de medicina, médicos, médicas ese hito también lo que queremos hacer es que se queden, porque muchas veces lo que pasa es que terminan la carrera y se van. Entonces lo que queremos es que se queden, que se arraiguen y que también que le devuelvan a la comunidad lo que la comunidad les dio, porque si están estudiando en una universidad pública también es porque hay una familia que la acompañó, un Estado que está presente, y bueno, necesitamos poder dar esto y lograr una lógica que nosotros tenemos, que es de soberanía sanitaria, digo, de poder evitar en muchos casos derivaciones y poder resolver acá, pero también esa soberanía sanitaria lo que nos permite es, si nosotros complejizamos cosas en Neuquén, en Zapala o en San Martín, y evitamos derivaciones, también buscamos eso, permitir liberar camas para poder hacer, no sé, por ejemplo, cirugías de más complejidad. Ahora también necesitamos que las obras sociales también se adapten a esa dinámica y que nos den respuesta rápida para poder liberar camas. Por eso es un juego, es un rompecabezas que es salud es muy complejo realmente, pero bueno, surgen todo el tiempo demandas y encima nosotros tenemos que salud no para, ¿no? Salud no tiene... Sí, no hay recreo, no hay entretiempo, digamos. No hay, tal cual, no hay entretiempo, no hay vacaciones, nosotros tenemos, es muy común, el otro día me decían unos compañeros de gestión de salud, me dice, este es hoy domingo donde trabajamos y que se los dimos libre a los chicos ¿por qué? Porque muchas veces buscamos estrategias de salud que son sábados y domingo, porque hay situaciones donde la gente no puede acceder a salud porque es un día laboral, entonces no puede, entonces ponemos sábado domingo y tenemos muy buenos resultados, o en el horario vespertino. Nos pasó que hay una estrategia que nosotros vimos los patrones de consulta en la gente en guardia, cómo iba la gente a la guardia, y cuando analizábamos el dato veíamos que la mayor demanda en guardia se daba entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, un horario donde tenemos consultorio. Entonces, y la mayoría, el 83% son verdes es patología de baja complejidad. Entonces lo que hicimos es, pusimos centros de salud que atiendan hasta las 8 de la noche, con demanda espontánea. De esa manera lo que logramos es comprimir el horario de demanda de guardia, bajar la cantidad de demanda en guardia y que la gente se acerque a los centros de salud más. Hoy tenemos en 5, tenemos en Almafuerte, Valentina Sur, Confluencia, Sapere y Colonia Rural Nueva Esperanza, en 5 en Neuquén, y mañana, el lunes, empezamos con 3 más. Empezamos con Don Bosco, San Lorenzo Sur y Parque Industrial. Parque Industrial o Colonia Rural Nueva Esperanza es muy difícil para la gente venirse a atender acá, entonces al centro, entonces bueno, pueden resolverlo localmente. Y lo mismo se va replicando porque también lo hicimos en Sarmiento 2 en Centenario, en Barrio Pampa en Cutralcó, en Otaño de Plaza Winkul. Entonces vamos, una modalidad de trabajo que a nosotros nos funcionó, aumentó la demanda, es cierto, pero muchas veces descomprime. ¿Es suficiente? No es suficiente. Martín, ¿hoy tenemos los médicos suficientes en Neuquén? Digo, para la demanda que hoy está experimentando la provincia, pero también para la que viene. A ver, no, porque estamos en una situación donde hay tanta demanda que inevitablemente nos corren el arco todo el tiempo, claro. Y encima poner recurso humano formado para nosotros también es un tema. Uno piensa en especialistas, pero cuando uno piensa en especialistas no piensa solamente en neurología, oftalmología, sino pensamos el especialista también en medicina general. Con esto me refiero a que nosotros tenemos una línea de trabajo muy fuerte que tiene que ver con el crecimiento y con la formación de los profesionales en residencias, que son los que terminan la carrera y que después queremos hacer que sigan con nosotros. Nosotros con residencias, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos, teníamos 2023, fue el momento donde menor cantidad de residentes hubo. A ver, ¿qué pasaba? Aumentábamos los cupos, aumentábamos la cantidad de lugares vacantes, sí, pero menos aceptaban. Entonces se terminaba dando que la cobertura bajó hasta el momento más bajo, fue en el 23, con 47%. Nosotros hicimos una ley de residencias que entró en vigor y bueno, hoy estamos arriba del 81% de cobertura, o sea, un 47, un 81%, porque lo que logramos es que los residentes de todo el país o los egresados de todo el país miren Neuquén como espacio de formación y que decidan quedarse acá, y sobre todo nos pasaba con las residencias, las especialidades de horizontales, que uno dice que son medicina general, clínica médica, gineco, pediatría, cirugía, para fortalecerlas para que se queden acá. El tema está que
hay como una cuestión de interés por las especialidades ultra críticas, entonces, o que son muy de especialidad, muy de nicho, y para lograr eso tenés que tener complejidad. Entonces va todo de la mano, donde cuando vos lográs complejizar el sistema, lográs ser atractivo, más allá de lo económico, y encima son generaciones donde tienen una mirada, bueno, ustedes son una generación donde la mirada de ustedes que tiene que ver con la cuestión recreativa, la cuestión, nosotros hacíamos, yo cuando hice residencia, hacíamos 36 horas laborales sin trabajar, Claro. hoy es impensado. Claro. Pasa en algunas provincias, sí, pero nosotros tenemos una ley que mejora las condiciones laborales y eso hace que los residentes tengan una vida sana, pero bueno, Sí, nosotros claro. no estaba bien, no creo que es mejor, lo que estaba ocurriendo es mejor. Claro. Martín, te hago la última de mi parte. Y hablo del avance de la tecnología, el avance de estos tiempos, mucha ansiedad. Y te pregunto por la salud mental, ¿no? ¿Cómo se está abordando en Neuquén la salud mental y cómo está la cuestión de la salud mental acá en Neuquén Capital y en la provincia? Bien, las cuestiones vinculadas a la salud mental hicieron una eclosión post-pandemia, creo que se puso mucho más evidente y aumentó la cantidad de consultas en guardia, en demanda espontánea, bueno, eso, el post-pandemia dio o sea, la pandemia nos hizo un daño que se llevó mucha gente, pero además de llevarse mucha gente también generó un escenario para que haya mayor cantidad de conflictos y Claro. mayor vulnerabilidad a la patología de salud mental. Nosotros seguimos creyendo que la salud mental es tenemos que pensarla comunitariamente. Comunitariamente, ¿por qué? Porque el pibe que va a jugar al fútbol el domingo, que juega el domingo, el sábado no toma, y donde está pensando, tiene un proyecto de vida que tiene que llegar al domingo para eso, donde el chico o la chica que va a estudiar a la universidad tiene un proyecto de vida y quiere ser algo, quiere tener una formación, quiere estudiar periodismo, quiere estudiar ingeniería, quiere estudiar informática, o sea, tiene un proyecto y tiene un norte. Y bueno, por eso los proyectos de salud mental van encarados a eso, van encarados a que la gente vuelva. Por otro lado tenemos lo asistencial, que lo asistencial tiene que ver con mejorar los horarios de atención y por eso, en la misma manera que tenemos los nodos de atención ampliada, planteamos un modelo que se llama Sama Más, que tiene que ver con la salud mental más accesible para que la gente pueda acceder, sobre todo en Neuquén Capital, a patología en horario extendido, a demanda de patología de salud mental, y no pensada solamente con una consulta con un psiquiatra, que termina siendo finalmente el último momento, cuando uno resuelve el resto, sino pensado más que nada en lo comunitario y en esto, volver a la comunidad, volver al deporte, volver al estudio, y que puedan tener un proyecto de vida. Creo que en este momento donde vos me hablas de inmediatez y donde buscamos una respuesta tan rápida, con una liberación, donde vos estás scrolleando y vas pasando y no mirás lo que estás viendo, inevitablemente es difícil generarte un interés en algo. Claro. Y que los primeros 3 segundos discutiendo con Mauricio el otro día, los primeros 3 segundos del reel o de lo que aparece en Instagram es lo que la gente se engancha o no. Claro, sí. Entonces, esa inmediatez también genera rápidamente frustración, Claro. porque si no resolviste en 3 segundos lo que tenías que resolver en una carrera quizás como medicina que es de 6 o 7 años, por eso tenemos que pensar a ver cómo modulamos eso, cómo lo acompañamos y cómo generamos un proyecto de vida que sea atractivo, bueno, particularmente sea en Neuquén donde hay proyectos, donde la gente tiene proyectos y ve que es una provincia que va a seguir creciendo. Bueno, interesantísimo, ¿no? Un tema que creo atraviesa a todos. Y hago una pregunta porque estamos un poquito pasados, pero creo que es un tema que también genera interés. ¿Arrancó la obra del Hospital Norpatagónico? Es decir, ¿se reactivó? Sí, a ver, se está terminando de una cancelación de una parte de la certificación, o sea, es una cuestión administrativa, pero estamos esperando que se inicie lo antes posible. A ver, lo que se inicia es el final de la parte de hormigón, ¿sí? O sea, la obra gruesa. Por otro lado, nosotros venimos trabajando ya en lo que tiene que ver con lo que son el proyecto que vamos a hacer en esta primera etapa, que tiene que ver con los quirófanos ambulatorios, que bueno, son todos los proyectos ejecutivos, todo lo que tiene que ver con infraestructura, con equipamiento, con bueno, todo lo que va adentro, digamos, pero que bueno, que lo venimos trabajando porque una vez que empiece la obra, aproximadamente de hormigón son 8 meses más. Entonces, esto va a llevar un tiempo, no Claro. es que se inaugure el año que viene, ni nada por el estilo, digo, pero sí es una obra que va avanzando, pero lo tenemos que pensar para la necesidad del Neuquén de hoy. O sea, hoy la gente lo que necesita es resolver una consulta de primer nivel de atención en un centro de salud y muchas veces no complejizar
pensá que hay que cambiar toda la línea de colectivo, gas, agua, cloaca, o sea, es un cambio importante para Neuquén, pero bueno, lo vamos pensando, lo vamos armando, y también de acuerdo a los perfiles epidemiológicos de la provincia. Martín, muchas gracias por tu tiempo y bueno, queda la invitación para una próxima entrevista. No, gracias a ustedes por la invitación. Santi, estamos un poquito pasados, le pedimos pasamos. disculpas al programa que sigue. Nos volvemos a ver el sábado que viene en Entre Sí, Líneas. por supuesto, gracias a todo el equipo, José, Pablo, Fabi, ahí Juanpi también, gracias a todos. Hasta Nos la vemos. semana que viene.